Vamos con la segunda presentación del día. Antes de eso, contarles, refrescarles que este congreso es para ustedes, ¿no? En la forma de brindarnos, y también es para darle el puntapié inicial a nuestro padrinazgo junto con Fedeval, que va a estar luego de Estela Batista, que ya la presentaré. Y ese padrinazgo, hoy por hoy, cumple con la tarea de conseguirles a los niños del Hospital de Niños de Córdoba una alimentación razonable al proceso que están pasando, alimentos seguros, sanos, saludables, la construcción de una huerta, que ya lo logramos como parte de la donación. Estamos tramitando otra donación muy, pero muy importante, que tiene que ver con Jorge Esteves, el oncólogo, y con esta mirada de relacionar los buenos hábitos, no solo de la salud en cuanto a la alimentación, sino los buenos hábitos emocionales también, de los cuales hoy también lo desarrollaremos. Y bueno, también hay 3 botones que puedan usar para donar su energía económica y poder hacer real este proceso de darle alimentos a esos niños. Hay botones, 3 botones con distintas donaciones como para que se pueda alcanzar también al bolsillo de cada uno. Hay una donación de 200 pesos, otra de 500 pesos, otra de 1000 pesos. Se agradece desde ya el dar, el recibir, que es parte de lo que también estamos dando. Y si hablamos de agradecer, presentamos a Estela Batista, médica, farmacéutica, médica psiquiatra, también de medicina tradicional china, hizo docencia en inmunología, o sea, el currículum encima lo abrevié, porque tendría que seguir más o menos 5 minutos más diciendo toda esta linda profesión que eligió, que es, ni más ni menos que estudiar la parte emocional, que hoy lo que vamos a estar planteando, o por lo menos lo que yo le voy a estar planteando, y ella responderá si es así o no, estos conflictos emocionales pueden llegar a ser un disparador, por ejemplo, de una patología como el cáncer, y la importancia de no esconderse, o de no tenerle miedo, aunque en algún proceso de la vida, por supuesto que podemos tener miedo, pero de no ocultarlo. ¿Es así? Bienvenida, Estela, gracias miles por estar acá con un... Gracias a ustedes por convocarme. Espero que pueda brindarles lo que les ayude a cada uno a poder enfrentar la situación en que están. Bueno, lo que yo les voy a hablar es de un procedimiento para elaborar los conflictos que en la vida se van acumulando y que generan estas disfunciones orgánicas que van a favorecer, entre otras cosas, ese microambiente tumoral, ¿no? Voy a hacer una breve reseña de las neoplasias, que son tejidos compuestos por células con mutaciones en el genoma, o sea que el ADN tiene otras secuencias que el cuerpo no pudo reparar porque, como habló Pablo antes, puede ser por la alimentación, por factores ambientales como el glifosato, o otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa proliferación descontrolada de estas células anormales con esas mutaciones en el ADN, y se altera el ciclo celular, entonces crecen descontroladamente y hay además infiltración de células del sistema inmune y eso se deriva al tumor. Entonces, cuando se acumulan mutaciones, se va a tener ese pool de células capacidad de invadir otros tejidos distantes. Ahí hablamos de las metástasis. Entonces, estos tumores malignos pueden ser avasculares, donde la nutrición a partir de difusión
o vasculares, donde se hace una nueva formación de vasos a partir de los vasos que ya tienen, y después los metastásicos, donde ya estas células pasan la membrana basal en los tejidos y van por vasos linfáticos y sanguíneos. Entonces acá fallan muchos mecanismos. Por ejemplo, Pablo habló de la apoptosis, que es esa muerte celular programada, donde si se reconoce que el ADN está con un daño irreversible, entonces la célula debería morir. Pero si fallan los mecanismos, aprovechan estas células, lo mismo que estas células generan sustancias para que, por ejemplo, los macrófagos, en vez de actuar en forma de defensa, actúen en forma de antiinflamatorios, o sea que no haya una respuesta de ataque a esas células. Hay un montón de otros procesos más profundos que se ven en inmunología, pero bueno, todo esto favorece que la respuesta inmune no sea óptima. Por eso, para una buena respuesta, sería, entre otros factores, los principales para mí, sería la alimentación, o sea, la nutrición, los factores ambientales y la parte del estrés. Eso es lo que yo voy a tratar de mostrarles, la técnica que yo más utilizo en mi práctica diaria y que veo muy buenos resultados. Es una técnica breve y es un poco difícil al principio porque tienen que enfrentar la situación. Bueno, esta técnica es incómodo, pero hace bien, ¿no? ¿no? Es incómodo trabajar las emociones, ayer hablábamos de eso, ¿no? Trabajar las emociones es incómodo, pero, pero nos hace tan bien que bienvenida sea la incomodidad. Lo elabora, ya enseguida ve los resultados. Yo lo llamo como una llave y la cerradura. Vos entrás justo con la llave, abrís. Si no, no podés. Pero cuando uno lo logra es instantáneo. Uno lo ve en el paciente que te lo dice, cambia la cara, la expresión, hasta el color a veces. Vienen con un feo color de poca circulación, colores pálidos, y empiezan a normalizar porque se desbloquea y empieza la energía a circular correctamente. Vos hablaste de medicina tradicional china, es todo, nosotros somos un todo. Lo que pasa es que en general van separando, pero la integración es lo que hace en el bienestar del ser, porque es desde lo profundo del ser hasta lo que uno incorpora de la afuera. Bueno, entonces esta técnica se llama TIR, que es resolución del incidente traumático. Entonces, es breve, es simple, se centra en la persona, que se va a llamar consultante, porque es la que más sabe sobre la situación que vivió, tiene la mayor información, tiene la posibilidad de entenderse, y ella es la única que puede cambiar su autoconcepto, porque tiene que cambiar sus actitudes, su capacidad de dirigir sus conductas, y eso es cuando llega a la elaboración. Entonces lo que el profesional acá va a aportar es darle un ambiente de seguridad, la metodología para el abordaje, para que el consultante pueda descargar todo ese bagaje mental de los recuerdos traumáticos y que tengan esa carga emocional negativa, ¿no? Para que
esos contenidos mentales, a medida que lo vaya procesando, disminuyen esa carga. Eso sería en general. Okay. Pero bueno, voy a seguir hablando del facilitador, que nunca tiene que invadir al consultante, siempre respetar la experiencia personal, sin juicios ni exigencias. La consulta va a desarrollarse en un contexto terapéutico seguro y el que va a decidir la estructura de la sesión es el consultante, porque es el que tiene los recuerdos traumáticos. Por ejemplo, hay veces que hay estímulos neutros que uno diría, no, esto no le puede hacer daño, pero sí le hace daño, ¿por qué? Porque está relacionado con otros estímulos de ese momento traumático que no quedan registrados, y por eso ese estímulo neutro se queda configurado como un estímulo condicionado a el trauma, entonces es también disparador. Claro. Por ejemplo, yo comí un chocolate, que para casi todos es una experiencia hermosa comerse un chocolate, y para este individuo, no sé, en la infancia comió un chocolate y le pegaba. Entonces, todo eso va llenando a través de la vida, se va acumulando, y en un determinado momento, con otras situaciones, pueden generar ese desbalance interno y acidificar los medios, empezar a funcionar mal, principalmente el hígado por las broncas, y bueno, y ahí esas emociones, dolores psicosomáticos, actitudes, sensaciones disfuncionales, que no se pudieron procesar conscientemente, completamente, llevan esa carga negativa a lo largo del tiempo, que por ahí el individuo ni se recuerda qué pasó, o pasó mucho tiempo, pero al procesarse inadecuadamente y archivarse eso, es lo que produce en un futuro los síntomas. Entonces, el trauma no se va a instalar si el archivo en la memoria es consciente y se realiza sin reprimir ninguna de las experiencias potencialmente traumáticas. O sea, la persona procesó el hecho y no le afectó. Ahora, si uno lo reprime, lo guarda y no lo enfrentó, queda con todo ese bagaje de sentimientos y emociones negativas que a la larga se va a expresar en el cuerpo. Sería algo así como acumular toxinas, ¿no? Claro, sería toxinas, pero en el aparato psíquico, en la parte de las emociones, y se bloquea también, es todo un bloqueo. Entonces, al desbloquear, circula y se acomoda todo. Pero primero hay que enfrentarlo, porque es una experiencia dolorosa para la persona. Por eso el facilitador, acá se llama, no tiene que intervenir con ningún juicio ni nada, porque para la persona, por ahí es un hecho insignificante para el terapeuta, pero para la persona es el 100% del dolor. Claro. Entonces hay que respetarle, y más que la persona, nadie sabe qué es lo que siente y qué es lo que le provocó esa situación. Bueno, cuando, por ejemplo, una persona conscientemente abandona cierta situación, bueno, no se instala un trauma. Pero si uno tenía una intención y no pudo concluir esa acción,
esa carga negativa, ahí le puede instalar el trauma. Claro. Entonces siempre es según la óptica de la persona, de cómo va procesando esa situación. Y, por ejemplo, si no lo enfrenta completamente, no se completa ese ciclo de comienzo, desarrollo y finalización. Entonces, cualquier etapa que no se concluya es un ciclo incompleto y ahí también se instala el trauma, ¿no? Bien, claro. Entonces, los disparadores serían hechos similares, pasados o presentes del entorno, que activarían ese trauma. Hablamos que podían ser hasta neutros, que parecen no relacionados con el suceso. Por eso a veces hay que ir al hecho raíz, porque a veces no, por más que enfrenten la situación, no lo resuelven, porque en realidad hay otro hecho anterior que está relacionado con ese. Entonces hay que integrar todo eso y cuando se completa satisfactoriamente el ciclo, se resuelve la situación porque conscientemente lo elaboró, lo enfrentó y lo elaboró. ¿Cómo haces si una persona no es consciente, por ahí de todos, ¿no? Estos traumas, o que todavía no son traumas, pero lo empezás a trabajar y decís, bueno, la persona ve un hecho puntual y por ahí vos supongo que sentís que ese no es el inicio, ¿no? Y que hay algo más, porque puede pasar esto, ¿no? Que la gente no, Y o no lo varias veces recuerde porque, sí. se quedó, no te escuché lo último. No, decía, claro, que hay distintos mecanismos de salvaguardarse uno, ¿no? Que puede ser también esconder algo que no quiere ver. Claro, de defensa. Por eso esta técnica lo que hace es que el consultante que sabe todas las situaciones que vivió y que están relacionadas con el hecho, que en el marco por ahí sigue rondando siempre en el mismo circuito, pero el facilitador va a ver y va a tratar de, por ejemplo, hacerle una pregunta, ¿qué situación te generó la misma emoción? O poner en palabras tal cosa. A veces recuerdan cosas horribles. Una chica, por ejemplo, ella pensaba que nunca la habían abusado sexualmente y la habían abusado sexualmente y cuando lo recordó, bueno, hizo una reacción que, bueno, a veces son difíciles de manejar porque se quieren golpear contra la pared de la cabeza, hay situaciones que Sí, son, que hay que cuidarlas, por eso el facilitador tiene que darle ese ambiente de seguridad, ¿no? Porque en ese momento la persona es como que está con ella misma, está viendo su interior, sus recuerdos, lo que no se acuerda y que después se acuerda, y bueno, va integrando. Hasta que se hace el proceso tantas veces como se necesita, hasta que baja esa carga emocional negativa. Y el consultante pasa de ser una víctima a ser un observador. Entonces ahí ya él lo puede contar sin dolor, lo procesó. claro. Bueno, esta técnica de resolución del incidente traumático puede ser clasificada como básica si se aplica a el trauma conocido. Pero es temática cuando viene, por ejemplo, con un sentimiento, una emoción,
dolor psicosomático, ciertas actitudes o sensaciones indeseadas que no sabe por qué le pasan. Y bueno, si uno le hace enfrentar varias veces a la situación o a la emoción, bueno, van saliendo esas memorias y van elaborando esa problemática, ¿no? Y cuando lo pueden poner en palabras y sin ninguna sensación negativa, bueno, ahí ya se nota que el proceso fue satisfactorio, ¿no? Pudo conscientemente archivar lo que antes no podía archivar con la resolución, porque lo había archivado pero con la carga negativa de la emoción. Entonces, siempre iba a venir al presente eso enmascarado que, qué sé yo, frente al chocolate, veía el chocolate y se ponía a llorar. ¿Y cómo? Todo el mundo te trae un chocolate y te pones feliz. Pero claro, a él le daban, lo castigaban por comerse el chocolate. Entonces es un recuerdo que ni él sabe, porque de grande, ¿qué se va a acordar por ahí que le pegó la abuela porque se comió un bombón? No sé. Claro. Ejemplo. Bueno, entonces, lo que me gustaría como mensaje dejarle, ¿no?, a las personas que están enfrentando esta situación neoplásica, porque están luchando desde distintas áreas, desde la clínica, desde la parte de alimentación, desde la parte también de psicoterapia. Bueno, lo que tienen que hacer es, lo primordial es asumir esa responsabilidad de este proceso y que asuman su vida, que tienen que hacer cambios profundos, como por ejemplo uno es la alimentación, cambiar ese sentido interno que tienen hacia la vida, la manera de relacionarse con otras personas, la interpretación de los problemas, buscar una misión propia y tener en cuenta que esta situación que están pasando es un aprendizaje y que después van a poder ayudar a otros que estén en la misma situación. Bueno, no sé. Sí, que parece por ahí a quien lo escucha y esté por ahí en el periodo de pasar o que recién empieza, que se enteraron hace poco, por ahí estas últimas palabras que dijiste pareciera como desde increíble a lejano, pero que para mí es un proceso vital para la sanación de las personas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el cambio de alimentación sería uno de los cambios en la vida. Es Sí. asumir la responsabilidad de, bueno, voy a ponerme esta meta, voy a desintoxicar, porque la propia persona es la que tiene el poder de hacer eso. Sí, no sé, Claro. perdón. No, claro que, a ver, está bueno que lo vayamos planteando para las distintas personas que están pasando por esto, ¿no? Que por ahí hay gente, pasa con los testimonios. Ayer tuve un testimonio totalmente distinto al de hoy, que hoy es Fede, que tuvo cáncer hace menos de un año, y mañana cierra este ciclo una persona que estoy enamorado de ella, que es Marita, que la conocí hace 10 años justamente en una clase de cocina parecida a la que di hoy, Marita y Luis, la pareja inseparable, el dúo, y que puede dar fe de todo esto. Entonces, es importante, todo lo que estás diciendo me parece fundamental, de hacerse cargo amorosamente,
Claro. Y que por ahí es eso, cuando estudié constelaciones familiares me acuerdo que con Jorge habíamos pasado esto que decís vos, ¿no? Que para mí era de las cosas que más ruido me hacían, era cuando la gente se abría y contaba, ¿no? Que fue o abusada, o violada, o etcétera, incluso por padres o por cosas que y vos decís, no, no puede ser. Mm. Y me costaba en ese momento, hace casi 20 años, todo lo que fui aprendiendo y es que es esto de no juzgarlo y darle la chance de brindarle amor también a esa persona que hizo ese acto, por más que en algún momento lo primero que te sale no es amor, o por lo menos a mí, El perdón. y el perdón, que sería algo así como, a ver, corregime, palabras de hoy que se usan hoy, ¿no? Sería soltar el conflicto y aceptar lo que pasó amorosamente, no como un trauma. Sí, puede no tener relación con el padre, pero sí no estar con esa carga porque lo tiene pegado o se lo lleva por todos lados. Si está, lo odio, esto, lo... No, perdón, Amorosamente me refería a eso, ¿no? ¿cómo? Cuando dije amorosamente me refería a eso, ¿no? No, que no te genere Yo lo dije en un ejemplo como para que, no sé, por ahí. más claro. Sos, entonces, compartís esta teoría de que se hizo famosa con Hammer, ¿no? Pero que un conflicto se puede alojar en el cerebro y desde ahí, según cuál es el conflicto, se vea una relación directa con un órgano específico. Sí, yo también hice biodecodificación y desde el principio, yo era chica, todavía no había estudiado medicina, pero estábamos en la farmacia y venía la gente y siempre consultaba, ¿viste? Y yo veía que muchos pacientes con cáncer de páncreas habían tenido un problema con la herencia, que los hermanos le sacaron, sí, viste, te cuentan en la farmacia que esto, que el otro, que el invasor, y vi varios que tenían, y yo dije, esto está relacionado con la patología. Y bueno, después de años, cuando hice el curso de biodecodificación, justamente cuando era cáncer de páncreas, uno de los conflictos es ese. Lo que Mm. pasa es que recién ahora la medicina está como considerando la parte emotiva, pero para mí es fundamental, porque ahí es la base de todo lo demás, porque vos podés comer sano, todo, pero tu cuerpo no procesa porque tu cerebro está diciendo, no sé, no merezco vivir. Mandatos. Sí, que hay que desbloquear todo eso, porque si no sigue la historia. Claro, sí, por eso es muy importante atreverse en el buen sentido, o no, o la voluntad de dar ese primer paso que cuando nunca hicimos nada nos da mucho miedo. Cuando ya lo hicimos una vez, sabemos que ese primer paso en realidad te abre un abanico de posibilidades y de bienestar hermosísima. Te voy a llevar aprovechando que va a estar Fede, la charla que tuve con Fede, una de las primeras que tuve con él, no la primera, pero una de las primeras, fue el miedo que él tenía de la carga genética, porque el abuelo murió de cáncer de colon, el padre murió de cáncer de colon, hoy se cumple un año, y él le agarró cáncer de colon a los 30 años, A ¿no? los 30. Y en un punto, sí, acaba de cumplir 31 ahora, y en un punto más allá de la carga genética, que puede ser o no, porque no tengo los estudios de él puntualmente, ¿no? Puede tener la carga genética, pero si no se expresa el detonante, no tienen la enfermedad. Claro. Y entonces, gracias, porque fue lo que le dije. ¿Crees en la repetición de patrones? ¿Quién? ¿A mí me decís? Sí, si lo ves, si puede Ah, ser un... sí. Uno repite los patrones porque es lo que te enseñaron, pero está en vos las dos posibilidades, repetir o no. La mayoría repite los patrones. Por eso generalmente familias de alcohólicos siguen, o sea, pero hay uno que no, porque decidió esto yo no lo quiero. Y
hizo ese clic mental solo y no lo hace. Ok, está bien. ¿Qué herramientas tendría para, o por lo menos vos puntualmente, ahora vamos a hablar de Estela, de todas estas herramientas que estudiaste, las vas combinando, vas viendo cuál es el conflicto? Sí, según lo que necesita la persona, porque hay veces que una técnica sola no le alcanza al paciente, es según lo que necesite. Es ver, hay veces que hasta le hago biomagnetismo, porque está tan bloqueado el cerebro que, bueno, le pongo los imanes en determinados puntos como para que le dé una como fuerza para poder enfrentar la situación. Si no, siempre se escapa y en otros pacientes por ahí no, para esa situación que por ahí no es nada, pero para esa persona es mucho y lo bloquea totalmente. Entonces Claro, hay una gama de ayudas en esta época que se hicieron factibles para acceder, ¿no? Porque antes solamente muy pocas personas tenían esa información. Ahora hay información por abundancia por todo el mundo. sí. La cuestión es que cada uno tiene que querer enfrentar la situación. Y hay veces que aunque quiera, todavía no está preparado para enfrentarla y el cerebro bloquea. Entonces hay que tratar de ayudarla con todas las técnicas que tengas a disposición. Sí, claramente, está bien. Si hay una patología ya declarada, ¿no? Como diagnóstico. Supongamos, estamos hablando de oncología, vamos a suponer un cuadro oncológico. Mi opinión, sin ser nada de lo que, y estudiar nada de lo que estudiaste vos, es, si llega a manifestarse en el físico, sí o sí hay que trabajar la parte de conflicto. Para mí sí. Yo, mi criterio sí. Hay otros que no, pero evidentemente yo no comparto eso porque la práctica y lo que vi en toda mi vida es que siempre hay un inicio del conflicto, que no resuelto, por supuesto, porque puede ser el conflicto, lo resolves, ya pasó, pero si no lo resuelven, va a generar patología. Y ponele, resolvés una parte y quedó otro pedazo, bueno, a los años, cuando se detone un disparador, vuelta el mismo u otra forma, ¿no? No Sí, la solamente forma de pensar puede ser un detonante. sí, sí. ¿Qué dijiste? ¿Que puede ser un Sí, la detonante? forma de pensar, ¿no? La persona que se crea conflictos permanentemente. No sé, te vas a Europa y en vez de contar lo bien que te fue, decís, un avión se me atrasó. Y sí, en un futuro algo va a detonar que o la enfermó físicamente o la enfermó mentalmente, algo se va a expresar. Cambiando un poco de tema, esto lo hablamos en voz en off, ¿no? Cuando me contabas todo, bueno, en las primeras charlas que tuvimos, la relación, ¿no? Que me decías que conociste a Nicotra, bueno, el foco que tuvo, que alguna vez habías hecho algo, no me acuerdo, digo alguna vez porque yo no me acuerdo qué es lo que me dijiste, pero me nombraste a Jorge Esteves, a Nicotra, Sí, y a toda esa relación. yo era A esa chiquita, relación. empezaban a hacer los cursos, no sé si fue el primero, pero de alimentación, sí. Siempre me No se habló interesó. de ese tema. No sé si, sé que es largo, ¿no? Pero no se habló de la relación entre la alimentación o la toxicidad de algunos alimentos y, y el desorden del sistema nervioso.
Sí, hay muchas sustancias que alteran la química del cerebro. Eh, qué sé yo, a ver, hay gente que, ponele, hace una alergia alimentaria y bueno, cerebralmente se descompensa. Hay distintas sustancias, ¿no? Que también son psicógenas, qué sé yo, ponerle un hongo tóxico puede generar alucinaciones. Claro, está bien. Y a través de esto lo hablábamos ayer con el doctor Álvaro Sauri del Hospital Rofo, de la carga de efectos adversos, ¿no? De una persona cuando, no digo que con esto, igual que la quimioterapia, igual que toda esta postura, nosotros lo que, digo por las dudas, lo que estamos charlando en todo este congreso es la complementación entre todas las herramientas que hay. Claro, ¿Sí? tiene que ser todo unido porque lo que el paciente no puede sufrir con una forma, está el otro abordaje terapéutico que por ahí soluciona y puede llegar a saltear esa situación y bueno, después responde a otra cosa que no respondía. Se va mejorando. Claro, claro, Desde claro. la quimio, los rayos, todo lo que se necesite. Sí, y desde la medicación misma, ¿no? Que a veces los médicos psiquiatras, algunos tendrán un punto de vista, vos tendrás otro punto de vista. ¿Hay manera de cortar el circuito cuando una persona está negada? Para eso se le dan fármacos, ¿no? Como para que no se estrole la cabeza contra la pared, etcétera. Pero, de alguna manera, y lo hemos visto, lo digo desde el mí, no para hablar de la alimentación, decime si hay otro mecanismo, porque seguramente sí, de la alimentación mismo, que a medida que se iban desintoxicando, se iban Sí, abriendo también a trabajar esos conflictos. es eso que te digo, que las toxinas bloquean procesos en la parte nerviosa. Entonces vos al tener una buena alimentación con los nutrientes, o sea, tienen los ladrillitos necesarios para construir cosas que las toxinas bloquearon y que no pueden sintetizar. Por ejemplo, qué sé yo, en la depresión, que le falta serotonina. Claro, Entonces no pueden hacer síntesis de las sustancias necesarias que tienen que estar en un equilibrio dinámico y bueno, se descontrola y se expresa. claro. Por eso para mí los dos pilares para tratar, por ejemplo, la oncología, si bien mi parte es la otra parte, ¿no? Que, bueno, igual vos también sos cocinera, en un ratito vamos a hablar de eso. Eh, Mis asesorías, que son asesorías alimentarias para pacientes oncológicos, eh, más allá de esa charla que tenemos, o de las charlas, como pasó con Fede, siempre es vincularlo con abrirte a trabajar los conflictos emocionales, porque son los dos pilares que tenemos para sanar y a que aparte van tan de la mano uno con otro, Sí, que solamente con hacerlo para mí ya es una mejora, ¿no? Porque alguna vez es capaz que dice, no sé, tengo tal conflicto, X, no vamos a nombrarlo, y creo o quiero que la solución sea tal. Y cuando lo empiezas a trabajar, viene por otro lado, pero que igualmente ya te mejoró. claro, porque ya lo estás enfrentando, eso está enganchado con otra situación, por eso yo hablaba del hecho raíz, buscar el núcleo que generó, que por ahí son, lo que vos ves son distractores del núcleo principal que hay que desactivar, si no, no se avanza. Y ya te digo, vos podés comer bien y si estar tranquilo en este momento de tu vida, lo que sea, pero está lo otro archivado con esa carga negativa
y no te deja absorber, no te deja procesar bien, estar alterado o nervioso cuando estás en un clima de paz, teóricamente. Es todo un Claro. conjunto de cosas. Acá justo Mariana Creder, dice, en mi caso pensé que estaba trabajando todo y no, el cuerpo me lo puso claro con un tumor maligno en la mama, lo entendí antes de que me operaran, ahora se fue todo eso, pero mi mama entera también se fue, dice. Eh, bueno, igualmente estos conflictos, entre comillas, eh, de lo que quiero decir es esto, redondear lo que está diciendo Mariana, sin que parezca que es, bueno, dale, no pasa nada. Por eso creo que donde estaba yo dando la clase entre comillas, que Sí, alguien hablaba de los jugos verdes y a mí me sí, sí. da, por adentro, me da un poco de falta de respeto, ¿no? Algunos libros de alimentación para cáncer que venden la paz, el amor y los jugos verdes y todas esas cosas, que no digo que no sea así, pero que vamos, pasar un cáncer también va para otro lado, ¿no? Y es una sanación muy profunda la que hay que hacer. Es profunda, sí. Además, Mariana lo que está expresando también es el dolor de la pérdida de un pedacito de ella. Ella también tiene que elaborar eso, porque, o sea, encima de la carga que le generó esa patología, que fue bastante porque le tuvieron que sacar toda la mama, es, además de eso, me sacaron un pedazo mío y que si no hubiera resuelto podría ser peor. Totalmente, ¿no? Pensar que la enfermedad, la mayoría de la gente que traté y, perdón, que en estos momentos que alguien me está llamando, me parece. ¿Cómo pagar el Eh, es esa. Si no, cortale, bueno, no sé cómo se ¿Cómo puede. la Ya corto? van a dejar el canal, no te preocupes. No, porque si la pones en mute no te voy a escuchar, así que no hay nada más que cortar y... A ver, ahora no sé. Se... Ahí está, volví. Ahí va. A mí me puede pasar lo mismo, ¿eh? Que con el celular, si te llaman, no hay manera de... Ahí está. Exactamente, a ver. Totalmente, un gran trabajo, pero me trajo luz. Bien, Mariana, muy bien. Sandra, ¿cómo se sabe que hay resolución del conflicto disparador? El proceso es como las capas de la cebolla, va sacando y cada vez hay más para sanar. Sí, sí, yo creo que también puede haber, Sandra, una sanación desde el no conflicto y que ya sientas que sanaste. Que cosas para trabajar hay siempre, siempre, porque somos emociones. Incluso cuando ya sentiste que sanaste, las emociones, por suerte, a ver, qué aburrida sería, no sería una vida humana sin las emociones. Entonces no es esconderlas, como hablábamos ayer, los miedos pueden estar, hay distintas maneras de traspasar el miedo. Mientras no sea paralizándose, vas a ver Ahí que lo vas está. a trascender. El miedo tiene que ser un activador, no un paralizador. El miedo te da el alerta y cómo hacer para resolver esa situación. Ahora, si te quedas ahí, bueno, la situación te vence. Claro, claro, claro. Acá Sandra dice, bueno, el miedo, muy buena esta pregunta de Sandra, la hemos trabajado mucho. El miedo a la recidiva, ¿no? ¿Cómo se trasciende? Que si ella elabora el núcleo bien, que se fije qué falta elaborar, porque si no, no tendría miedo. O sea, si está haciendo todo bien y ya tiene resuelto lo anterior, no tiene que haber miedo. Aunque te pongan los miedos y te digan la estadística, esto, lo otro, vos no vas a tener miedo porque estás seguro de vos. Claro.
Está bien, y hacerle eso bien, bueno, es algo que trabajamos con Fede también, ¿no? Es eso de, él está empezando con esto, no es que ya está hace años. Eh, lo que dijiste vos, mucha gente me escribe, lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero te doy el ejemplo ese, ¿no? Que le puede ser lo que esté pasando a Sandra. Igual a Sandra hace rato que la leo, así que supongo que está en otro proceso. Pero es este proceso de decir, bueno, ok, soy consciente de que no estoy haciendo todo bien, o que no me cuido tanto con las comidas, o que escondo un poco los conflictos. Algunos los voy Ahí sanando, está. otros no. Mis Que a relaciones con veces las no comidas. puede, claro, a veces no puede. Bueno, a veces no puede enfrentar el hecho raíz, porque hay veces que hay varios conflictos y por ahí elaboró uno y el fondo todavía no llegó, porque el cerebro por ahí no lo puede todavía procesar. Eso depende de cada persona y cómo puede en ese momento procesar la información. Claro. Sí, por eso esos procesos también son de cada uno y es esto de esperar a... uno no puede apurar el proceso del otro, No, ¿no? no. No porque le haces un daño. Claro, Si no lo puede enfrentar, no está preparado y el cerebro tiene que estar preparado para enfrentar esa... Es una batalla. Causa mucho dolor las emociones, lo que le pasó, recordar, volver a... Pero a medida que lo va procesando, en la sesión va disminuyendo esa carga emocional. Si puede lo va ser, resolviendo, la carga disminuye. claro. ¿Estás hablando de un proceso que todavía no se habría sanado? ¿O estás hablando, ojo que decime lo que sentís, más No, allá de no. lo que yo crea? Yo creo que hay un momento de que trabajaste una emoción, la otra emoción, con los años, ¿eh? No te estoy hablando de todo una semana. Llega un momento que yo siento eso, ¿no? Y por ahí con el cáncer digo esto, o en el LALSEC yo decía esto, ¿no? Si seguimos luchando y batallando contra nuestro propio organismo, la solución es amigarse en algún momento. Que en un principio lo tomemos así, es recontraentendible, ¿no? Pero justamente acá Sandra sigue, ¿no? Dice, saber que me cuido en alimentación y gestión de las emociones mirá las palabras, ¿eh? Es lo único que de a poco me tranquiliza. Claro, lo que pasa que evidentemente le falta seguir trabajando las emociones, porque cuando ya resolvió, no va a sentir ese malestar, tiene que sentirse bien. Sí, sí, sí. Bueno, quedan 5 minutos. Estela, médica, psiquiatra, estudiaste farmacología también, estudiaste medicina tradicional china, y de memoria que le estoy diciendo, no le estoy leyendo, me estoy olvidando un montón de cosas, a veces que es larguísimo. Me toca decir esperanzada, pero no vendiendo espejitos de colores, ¿eh? A ver, trabajar casi 20 años con un oncólogo, por supuesto que vi gente que falleció y procesos que me han dolido también porque por ahí lo estuve acompañando, no sé, 5 o 6 años o más y aprendí también a trabajar esto. La muerte la trabajé mucho, Estela. Y sí, porque uno los quiere a los pacientes. Sí. Sí, 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 dejan de ser pacientes, ¿no? Pero yo siempre le doy mucho importancia a trabajar las emociones porque lo contaba ayer, o el primer día creo, que es esto de que con el oncólogo entendí que cambiar la célula desde la nutrición nos podía dar el tiempo necesario para cambiar nuestros conflictos emocionales como Muy bien. gran pilar de no tener metástasis. Y me quiero compartirle esto a Sandra, porque es lo que yo creo, lo que yo vi. No es lo que yo creo. Lo que yo vi es la gente que se cuidó alimentariamente y se animó
a trabajar sus emociones y empezó a amigarse con uno mismo, con su vida, están todos vivos. Sí, es así. Si uno resolvió el conflicto de base y lleva una vida saludable, porque en realidad estamos bombardeados constantemente por toxinas en el aire, en el agua, en los alimentos, por más orgánico que sea, el campo ese, no sé, a 3 kilómetros tiene uno que tiró glifosato y algo siempre llega. Entonces, el mecanismo de defensa del cuerpo, si funciona bien, porque el sistema inmune no solamente para los bichitos defiende también para los tóxicos. Ah, bien. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y entonces es que tiene que ser algo integral. La persona tiene que estar interiormente, como ella dijo, encontrar su misión, ser, sentir y hacer lo que realmente quiere y que no pudo hacer por X razones en su vida. Entonces, al estar en servicio con el otro, ya uno mismo se siente mejor, porque al dar, uno se siente mejor que recibiendo. Sí, sí, ese es algo también para trabajar y que cuando te animás a hacer así te cambia la vida. Ser uno mismo sin caretas, dice acá Mariana. Sí, bueno, pero este también es un trabajo, ¿no? Para algunos mayor, para algunos... Y sí, sí. eh, Por eso, el que expresa cómo es su ser interior, ya no tiene miedo de que el otro lo juzgue ni nada, porque es. Y si no le gusta al otro, bueno, no le afecta. Hay distintas opiniones y se tienen que respetar. Como uno quiere que le respeten a uno, respeta al otro. claro, claro, claro. Por eso digo que es un trabajo bueno, a algunos les saldrá más Es natural, a vida. otros no. No es una carrera contra el reloj, para mí por lo menos, o desde tantos años de ver esto, ¿no? En un momento sí lo fue. No es una carrera contra el reloj. Es esto, accionar siempre nos va a ir sanando. Hasta que llegamos en un momento, con suerte, de que ya dejamos de ver un conflicto como tal. Y Ujú. antes que se genere el conflicto, digo, nos podemos cabrear, podemos putear y podemos Sí, hacer un sí, sí, montón de sí. cosas, pero ya lo miramos, antes que se transforme en conflicto, ya lo miramos y decimos, no voy a entrar en esa, ya aprendí. Claro. En vez de víctima, te pones en el papel de observador. Ah, mira qué cosa. Esto es lo mismo que me quería hacer la otra vez o que me hizo. No, ya está. Lo que resiste, persiste, dice. Ujú. Bueno, quedan 2 minutitos. Estela, habíamos acordado en algún momento con Mario también, que es tu hermano, que va a estar mañana, otra gran persona con una mirada similar, ¿sí? Integrativa, y con Ámbar, que es la que nos unió, habíamos acordado que en Sí, algún momento teníamos que cenar, porque vos también la tenés clara en la sí, cocina. soy chef, sí. Además hice, cuando hice medicina tradicional china, hice la parte de cocina medicinal china, que es interesante porque antes en la cultura china era más importante el cocinero que el médico. ¿Por qué? Porque el cocinero veía cómo entraba, qué color tenía, bueno, entonces le faltaba el yan de, no sé, del vaso, le ponía jengibre a la comida, no sé. Entonces prevenía el desencadenante de todo lo posterior. Claro, el diagnóstico oriental que es una maravilla. Y sí, sí. No llego a eso, quiero que lo sepan. No, no, pero lo que yo vi como cocinás, lo que vi porque recién ahora te conozco, vi que está equilibrado. O sea,
dentro de lo que es vegano está todos los nutrientes en el equilibrio necesario como para poder construir una pared. Porque, por ejemplo, hablamos de los aminoácidos. Yo tengo un déficit de un aminoácido, en ese pool de aminoácidos no me sintetiza la proteína que necesaria, que ese aminoácido me bloquea que no se sintetice porque está en déficit. Es todo un conjunto de cosas, no es solamente, sí, yo comí tal cosa, cómo me falta tal. No, porque o no lo absorbiste o estabas en déficit y necesitabas más, o ese alimento no lo tenía y lo tenía otro. Claro. Creo que el maíz tiene mucha cistina o no me acuerdo, o metionina, que otros cereales no lo tienen. Entonces, Claro. eso es importante también, ver qué es lo que uno come, porque siempre uno come lo mismo y bueno, tiene que estar equilibrado. Todo. Tiki. Se habilitó el micrófono. Bueno, Estela, ya son y 16. Nos pasamos unos minutitos, pero con placer. Me encantó charlar con vos. Si bien habíamos charlado por teléfono, hacer este vivo, conocerte, ¿sí? Son de las pocas personas que invité sin miedo, porque ya habíamos hablado, pero que me daba intriga hacer este Zoom. Te agradezco un montón que participes. Ahí se te cortó el audio, a ver. Pablo, Ahí está. está muteada. A ver, ahí, Ahora sí. ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchan ahí? Que agradezco a todos ustedes, especialmente a vos, Pablo, que me invitaste, y a todos los pacientes que están escuchando, y bueno, espero que lo que haya hablado les estimule para seguir procesando lo que les falta y luchando, porque es una lucha constante desde lo que uno come, lo que piensa, y es constante. Sí, Hola. sí. Pensé que se había cortado. ¿Qué sé yo? No, es diario y es así. Está bien que sea así. Sí. Sí. Para eso estamos acá, ¿no? Trabajen las emociones porque es el otro pilar. Mil gracias. La No, gente al contrario. te puede localizar, trabajás con personas. Sí, en el consultorio trabajo con esta técnica y otras lo que se necesite según el paciente. Bueno, ya tenemos entonces otro pilar profesional para poder brindarles estas herramientas a las personas que están pasando por esto. Muchas gracias a Estela, muchas gracias a Ámbar, muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias. Un beso a todos también. Gracias, Ámbar. Hasta luego. Chao, chao.